Salió de la sombra tan silenciosamente que pensé que lo había imaginado. Un paso más hacia el cono de luz del garaje. Un fino destello de metal en su mano y un susurro que cortó la noche de un tajo. «Es mío». La guantera estaba abierta. Sobre el plástico negro, un relicario plateado. Ovalado, grabado, con una muesca cerca de la bisagra, como si hubiera vivido mucho tiempo contra la piel de alguien. Un aire frío me recorrió la espalda. No he sido yo. Lo juro, dije, y lo decía en serio. Ella me miró directamente. Sin pánico. Solo esa mirada dura con la que acostumbra partir reuniones por la mitad. Olivia Hart, 50 años, directora ejecutiva, viuda, el tipo de mujer de la que la gente habla en voz baja por los pasillos porque no sabe si temerla o admirarla. Sus dedos rozaron el relicario como si pudiera magullarlo. Desapareció esta noche, dijo. Llevo 1 hora buscándolo. Entonces alguien me dijo que te vieron cerca de mi despacho después del evento benéfico. No fui a tu planta, respondí, manteniendo la voz firme. Después del evento llevé las cajas de mercancía al almacén y vine directamente aquí. Alguien ha colocado esto. Tengo 28 años. Trabajo en logística en una gran empresa, rutas, combustible, tiempos. Me crié en una casa donde un mecánico y una costurera me enseñaron que una palabra debe pesar más que el metal. Mi norma es simple, no tomo lo que no es mío y no miento sobre lo que sí lo es. Soy bueno con los números y los turnos de noche, malo con los cotilleos y los juegos a puerta cerrada para unos pocos elegidos. Ella no apartó la mirada. El garaje zumbaba con ventiladores, y el tiempo vacío entre nosotros hizo que los hechos sobre mí se asentaran en su sitio. Entonces, ¿por qué está en tu coche?, preguntó al fin. No lo sé, contesté. Pero si quieres la verdad, averiguaré cómo ha llegado aquí. Ella exhaló, guardó el relicario en el bolsillo de su abrigo e hizo algo que no encajaba nada con su leyenda. Se acercó, puso su pesado y cálido abrigo sobre mis hombros y me arregló el cuello con 2 rápidos dedos. Hace frío. Vamos arriba a hablar. En la azotea, se sentía seguro y desnudo, como una capilla vacía. El viento empujaba contra el pretil. La ciudad respiraba abajo. Nuestros vasos de cartón humeaban en las manos y dejaban medias lunas de café en las tapas. Ella sostenía su vaso como si estuviera calentando un recuerdo. Me dijo, sin más, que tras la muerte de su marido había llevado ese relicario cada día. No era una joya, era su contrato privado, jugar limpio, aunque costara el partido. Ya teníamos suficientes problemas sin un escándalo. 3 semanas de envíos escapándose entre los dedos, ventanas de rutas cambiando misteriosamente, gasóleo que perdía peso en el papel mientras los conductores juraban que sus registros estaban limpios. Una auditoría interna llegaba por la mañana, y cualquier atisbo de drama, incluso un relicario en el coche equivocado, podía convertirse en un hueso atravesado en la garganta de la empresa. Tú estás fuera de la política, dijo, con la vista fija en las ventanas oscuras de enfrente. Nadie te espera en las salas de juntas. Necesito unos ojos desde abajo. Que recorras las rutas, la gente, los pequeños detalles que yo no veré desde arriba. En silencio, si estás dispuesto. Asentí. Si la verdad empieza aquí, la encontraremos. La comisura de su boca se alzó y, en ese pequeño pliegue, vi cansancio y una especie de gratitud. Al salir del ascensor, me detuve para devolverle su abrigo y ella hizo algo simple y humano. Me tocó la mejilla con el dorso de la mano, rápido, como si quitara lo último del aire nocturno. Gracias por no encogerte, dijo. No supe qué hacer con las manos, así que asentí. En el pasillo tenue frente a su oficina, se inclinó. Antes de que las luces subieran del todo, sus labios rozaron mi mejilla. Breve, casi ceremonial, no era una promesa ni un reto. Era una marca de confianza. Llamé a Earl, nuestro veterano guardia, que no se pierde nada que se mueva de forma indebida. Se detuvo, contando ángulos en su cabeza, y dijo: «Pásate por la sala de monitores. Veremos quién visitó las cajas fuertes después de la fiesta». La sala olía a café y metal. Las pantallas pasaban por carriles del garaje, ascensores, pasillos,
tableros de ajedrez donde las piezas eran personas pequeñas y borrosas. Earl giró la rueda de desplazamiento con la paciencia de un músico. Revisamos medianoche, camareros, mensajes, un par de jefes de departamento borrachos buscando sus abrigos. Luego, el pasillo frente a su despacho, un traje oscuro, mi altura, mi complexión. La figura se detiene frente al panel de la caja fuerte, girando el hombro para bloquear la cámara, trabajando las llaves con un ritmo rápido y experto. Un frío se me coló bajo la camisa. Ese no soy yo, dije automáticamente, oyendo lo débil que sonaba. Earl se inclinó, congeló el fotograma en un semiperfil. Mira, murmuró, golpeando el cristal. El desconocido sostenía un teléfono en la mano derecha y trabajaba el panel con la izquierda. Yo soy diestro. Otra pista, el puño de mi chaqueta tiene un hilo suelto de un viejo parche. Ningún hilo en la pantalla. La cuestión era si a alguien en la auditoría le importaría un hilo. Los hechos te salvarán, dijo Earl, como si me lanzara un cabo. Y la gente bajo la lupa. ¿Quién sabía de la caja? ¿Quién conoce tu rutina? ¿Quién pudo tocar tu coche? Anoté flechas y nombres en una libreta de bolsillo. Eisen, de operaciones, demasiado educado con Olivia, demasiado curioso por mis rutas. Melissa, de relaciones públicas, sus noches se alargan, y cualquier indicio de escándalo es para ella un incendio de 5 alarmas. Brooke, de finanzas, mata el romance con números y espera que todos hagan lo mismo. Víctor Cain, sonrisa perfecta y ojos como vigas de acero en invierno. A las 3:15 estábamos de nuevo en la azotea. El viento había amainado. El ruido de la ciudad se había afinado. Ella miraba más allá de la barandilla hacia un parche de oscuridad pura. Voy a tener que actuar como si no te creyera, dijo, y sus ojos pidieron un perdón que no expresó. Haz lo que tengas que hacer, respondí. Ella asintió y puso su mano en mi pecho, justo donde late el corazón, simple y cálida. Tócame. Sujétame a la cinta. Necesito a alguien que cumpla su palabra, incluso si mañana parece que eres culpable. Entonces haremos que parezca lo contrario, respondí. Terminamos el café, nos pusimos los abrigos. Antes de irnos, sacó el relicario del bolsillo, lo llevó a sus labios, no un beso, solo contacto, y lo guardó de nuevo. Su sombra se deslizó por el pasillo. Fui hasta mi coche y me senté con la llave en la mano, escuchando cómo los cerrojos de la puerta automática se abrían y cerraban. Al amanecer, el cielo había tomado color de ceniza. Paré en una gasolinera a las afueras de la ciudad, saqué los registros de las tarjetas de combustible de la semana y crucé las marcas horarias que nunca cuadraban del todo. Las mentiras se esconden mejor en cifras pequeñas. Cuando regresé, ya había gente en los tornos con carpetas y caras de piedra. El aire parecía como si alguien hubiera tensado cuerdas invisibles por todo el vestíbulo. Subí en el ascensor pensando, la verdad prefiere el silencio. Y las reuniones nunca lo hacen, gritan en hojas de cálculo. La puerta de la sala de juntas se abrió. La mirada de Olivia no tenía temperatura, era la máscara profesional. Se giró, dejando un palmo de espacio entre nosotros, justo donde aún sentía el calor de su mano en mi mejilla. Gráficas de rutas y entregas ocupaban la mesa larga. En otra pila aparte, capturas de cámara. Otra puerta se abrió. Víctor Cain entró recto como una plomada. Una ligera sonrisa que no llegó a los ojos. Dejó un nuevo juego de hojas aún tibias de la impresora, deslizó una al centro de la mesa y solo entonces me miró, como si mi nombre acabara de volverle a la memoria. La primera página mostraba el pasillo frente a su despacho, el traje oscuro, mi estatura, una mano en el panel de la caja fuerte. Víctor esperó lo justo para que el silencio creciera y luego dijo, con una voz nivelada que seca la boca. Empecemos con la pregunta sencilla. ¿Quién es este? Recibí la llamada de RR. HH. Antes de que el café en la sala de juntas se enfriara. La impresión de Víctor seguía en el centro como una pregunta cargada. El desconocido en su caja fuerte, llevando mi estatura como un abrigo prestado. El rostro de Olivia no se inmutó. Si acaso, la quietud a su alrededor se hizo más densa. Seguía el representante de RR. HH. Por el pasillo, las palmas abiertas,
El pulso estable porque lo necesitaba así para la pequeña sala de conferencias. Me pidieron mi cronología. La di una vez: evento benéfico limpio, muelle de carga, entrega en el almacén, garaje, sin desvíos. Cuando insistieron en por qué su relicario estaba en mi coche, dije lo único verdadero que me quedaba: alguien lo puso allí. El representante hizo una marca neutral en un formulario que no se sentía neutral en absoluto. De camino de vuelta, pasé por operaciones. Eason estaba con 2 supervisores, la voz baja y pulida como un zapato. La manera en que se giró al sentirme cerca, cortés, un instante demasiado rápido. Dijo que hablaban de mí. Mañana dura, comentó. Si necesitas algo, aquí estoy. El mismo tono que usan los hombres cuando dejan cebo bajo las hojas. Seguí andando, memorizando el ángulo de su sonrisa. Earl me encontró junto a los ascensores de carga con 2 vasos de cartón. He traído del fuerte, dijo, con la vista recorriendo el pasillo como siempre. No preguntó cómo había ido la reunión. ¿Sigues siendo diestro?, añadió tras una pausa. Asentí. Bien. No lo olvides, aunque ellos finjan hacerlo. Al mediodía, los rumores ya tenían piernas. 2 conductores evitaron mi mirada en las máquinas expendedoras. Un tercero me dio una palmada en la espalda demasiado fuerte, como hacen quienes miden la distancia mientras fingen acortarla. Me enterré en los números, que nunca juegan a la política. Los registros de las tarjetas de combustible contaban una historia. Los pinus de GPS, otra. En 3 rutas desde la terminal este, el consumo de combustible era mayor de lo que el kilometraje justificaba. Luego, 2 horas más tarde, todo parecía normal, como si alguien estuviera drenando el depósito, llenándolo en algún lugar fuera de servicio y ajustando las cifras antes de que el camión regresara. Brooke, de finanzas, no tenía tiempo para brindis ni rumores. Tenía formato condicional. Le envié una hoja limpia, tiempos de ruta en un eje, diferencias de combustible en el otro. Me respondió con una sola frase y una hoja de cálculo con 3 pestañas. Su versión de un abrazo. A última hora de la tarde, necesitaba una lectura de terreno. El bar de Rick estaba frente a la terminal como el porche de un viejo amigo. Neón cansado, barra marcada. El tipo de lugar que mantiene a los hombres honestos porque no hay donde esconder las mentiras. Rick secaba un vaso y me vio recorrer el local sin llamarme por mi nombre. Así saluda él. ¿Estuviste aquí después del evento?, pregunté, con las palmas sobre la barra. Se encogió de hombros. Cerré a la 1, pero vi a un tipo con traje sobre las 12:30. Coche caro, hablando con un mensajero con chaqueta que no reconocí. No era de los nuestros. Entrecerró los ojos recordando. El mensajero no dejaba de tocarse el bolsillo izquierdo, como un perro comprobando su hueso. El traje pagó en efectivo. Pregunté si conocía al del traje. No, pero la chaqueta del mensajero tenía un logo bordado de un competidor regional al que todos fingimos no ver mientras intenta comerse nuestro negocio. Rick me deslizó una cesta de patatas fritas, invitación de la casa. Come. Los hombres piensan mejor cuando la sal les entra en la sangre. De vuelta en el edificio, la tarde afinó los pasillos. Melissa, de Relaciones Públicas, estaba sola en el vestíbulo con un teléfono y una mirada que había viajado mucho y no le gustaba donde había llegado. Tenemos que adelantarnos a esto, dijo sin preámbulos. Si la historia se convierte en la favorita del aseo entra en su despacho, no sobrevivimos al ciclo del viernes. Le dije que no era la favorita de nadie y que la verdad se leería mejor que cualquier comunicado. Ella soltó una pequeña risa cansada. La verdad también necesita un titular. Cuando los pisos quedaron vacíos, subí por las escaleras de servicio. La luz de Olivia estaba encendida. La puerta, entreabierta. Dentro, la ciudad escribía su guión silencioso contra el cristal. En la repisa de su credenza, una radio portátil reproducía un viejo éxito de los 80, de esos que saben cómo abrazarte sin presumir. Ella estaba junto a la ventana, sin chaqueta, con las palmas apoyadas en el alféizar, como si pudiera obligar al horizonte a responderle. Por un momento, no hablamos. La oficina olía levemente a papel, a cedro y a su perfume, del tipo disciplinado que deja respirar la habitación.
No puedo protegerte, dijo al fin, aún mirando hacia afuera. No públicamente. No hoy. No necesito un escudo, respondí. Necesito 5 minutos con la persona que empuña el cuchillo. Entonces se giró, con ese pliegue cansado en la comisura de los labios más marcado. Le mostré las pestañas de Brooke, las variaciones de combustible, las 3 rutas que nunca cuadraban del todo. Le hablé del mensajero del bolsillo izquierdo de Rick, de la voz perfecta de Eisen y de cómo se movió el bolígrafo de RR. HH. Cuando dije la palabra colocado. Me escuchó como hace que un aburrido escuche, sin interrumpir, sin rescatar. Cuando terminé, cruzó hasta la radio y subió un punto el volumen. A mi marido le horrorizaba esta canción, dijo. La llamaba sentimental. Extendió la mano. Baila conmigo un minuto y luego vuelve al trabajo. Era absurdo y exactamente lo que necesitaba. Nos quedamos bajo el derrame de luz de la lámpara, su mano izquierda ligera en mi hombro, mi derecha en su cintura. Una distancia profesional suavizada por el hecho de que 2 personas tienen cuerpo y una de ellas está aprendiendo a confiar de nuevo. La ciudad zumbaba tras el cristal bajo la música cuando dijo, contra mi cuello. Alguien quiere que te rindas ahora. Hazles esperar. Cuando terminó la canción, se apartó y me alisó la solapa con los mismos 2 dedos con los que me había arreglado el cuello en la azotea. Encuéntrame algo que pueda llevarle a Brooke. Que no sea una corazonada. Me fui con los últimos acordes de la radio en la cabeza y una lista en el bolsillo, auditar los registros de tarjetas de acceso de su planta, sacar las grabaciones del muelle de carga de la noche benéfica, comprobar accesos de vehículos en el nivel B entre medianoche y la 1. Earl me encontró a medio camino de seguridad con una mirada que significaba que ya había empezado. Había encontrado una brecha, 10 segundos de negro en una cámara de pasillo a las 0:41. El hueco exacto que a un ladrón zurdo le encantaría. Una revisión según la nota de informática. Earl resopló. Las revisiones no duran 10 segundos y solo una vez. Casi a medianoche, pasé por mi taquilla a por una libreta nueva. La puerta metálica chirrió como siempre. Dentro, encima de mi fiambrera y un rollo de gomas elásticas, había una pequeña bolsa con cierre y un pendrive sin etiqueta. Si era un regalo, no era amistoso. Lo llevé a seguridad, usé un equipo limpio y abrí el directorio. Una carpeta, una cadena de fechas. Dentro, un lote de archivos de rutas y un hilo de mensajes que no me pertenecían. Una exportación de chat, corta y urgente, de un número registrado como M a otro sin nombre. Devuélveme lo mío. 3 minutos después, prometiste limpio. Luego, dijiste que no la tocaría. Contuve la respiración y conté hasta 5. Lo mío. El mismo tono posesivo que es mío, doblado en amenaza. Si la M era Melissa, o la estaban apretando o ella estaba apretando. Si no lo era, alguien quería que yo pensara que sí. No imprimí nada, no copié nada, solo memoricé el patrón de marcas de tiempo. Cerré la ventana y apagué el equipo como lo haría si esperaras que lo requisaran por la mañana. Volví a mi taquilla para ver si se me había pasado algo. A primera vista, todo igual, fiambrera, gomas, camisa doblada. Luego, el aire me cambió en el pecho porque vi lo que no había visto, un rectángulo extra donde antes no había ninguno. No la bolsa del pendrive. Una tarjeta blanca, mate, con una única banda. Nuestro sistema de acceso de máximo nivel. La recogí. Las letras en relieve estaban frías y ordenadas, acceso privado de nivel ejecutivo. Por detrás, ningún nombre, solo un número y una fecha reciente. Alguien había metido una tarjeta de acceso a la planta privada de Olivia Hart en mi taquilla y la había dejado donde no pudiera no verla. No me esposaron, pero el camino hasta seguridad interna fue como un desfile al que no me había apuntado. La tarjeta encontrada en mi taquilla estaba sobre la mesa entre nosotros como una hoja limpia. El supervisor me pidió que explicara por qué tenía acceso ejecutivo sin nombre. Dije la verdad y vi cómo caía con el mismo peso que la niebla. Alguien la colocó. Lo anotó como se anota el tiempo atmosférico, inútil, pero registrado. Revisaron mis últimas 24 horas, evento benéfico, entrega en el almacén, garaje, sin huecos.
Luego levantaron una foto fija del desconocido en su caja fuerte. «Eres tú», dijo, como si esa frase pudiera cerrar el día. «No lo soy», repliqué, manteniendo la voz plana. «Soy diestro», él no. No sonrió. «La política dice suspensión. Pendiente de investigación». La palabra suspensión hizo lo que siempre hace, sacó el aire de la sala. «Entregue su credencial». Brooke, de finanzas, llegó a mitad del proceso. Tan precisa como una hoja de balance. No alzó la voz. No le hizo falta. «No podemos permitir ambigüedades», dijo. «Retírenle de los sistemas ahora». Olivia estaba detrás, neutra, enmarcada en el cristal como parte del edificio. No me habló. No me miró lo suficiente como para dar a nadie un titular. Me dije que ese era el objetivo. Cuando dejé la credencial sobre la mesa, golpeó y rodó hasta tocar la tarjeta anónima. 2 rectángulos silenciosos, uno mío, uno no. Me escoltaron hasta el vestíbulo como si fuera un paquete para firmar, y se marcharon. Earl apareció desde un pasillo cualquiera con un periódico bajo el brazo y una mirada que decía que ya había visto suficientes funciones para una vida. Me guió hacia los ascensores de carga, marcó un código de servicio y bajamos en vez de subir. «Está suspendido, no muerto», dijo. «Todavía puedes pensar». En la sala de monitores, sacó otro conjunto de cámaras, el de los pasillos pulidos. El marco de acero pulido junto al pasillo ejecutivo devolvía un reflejo. «Reflejo», dijo Earl. Giró la rueda del ratón hasta que el hombro del desconocido brilló a medias en el metal. «Hemos captado un fantasma en movimiento, mano izquierda trabajando, derecha sujetando un teléfono». «No eres tú», afirmó Earl, satisfecho como un hombre que ha encontrado una huella en tierra seca. Imprimió el fotograma. Parecía el rumor de una persona, pero las manos contaban su historia. Los números no tienen amigos, así que volví a ellos desde casa, en mi portátil personal. Reconstruí las gráficas de combustible que Brooke había validado. Superpuse pins de GPS, eliminé el ruido. Un nombre se repetía en el extremo del proveedor de una empresa fantasma que cobraba por consultoría de optimización de rutas, Riverton Logistics Partners. La dirección del archivo señalaba a un buzón de oficinas a 3 manzanas del antiguo despacho de Victor Kane, de cuando aún no trabajaba con nosotros. Coincidencia es una palabra educada que usamos antes de tener pruebas. Necesitaba pruebas. Al anochecer, no podía quedarme quieto. Conduje hasta la oficina igualmente, porque, suspendido o no, hombres como yo aún pueden llevar su fiambrera a taquillas que pagan con sus cuotas sindicales. Seguridad asintió. Earl había afinado el mundo para que pudiera pasar sin activar alarmas. El edificio tenía ese silencio fuera de horario que hace que cada paso cuente. En la planta ejecutiva, las luces estaban bajas y su puerta medio abierta. No se giró cuando entré. La ciudad tejía su calma y sus hombros estaban alzados como los de quien sostiene un peso invisible para la sala. «No puedo defenderte en público», dijo. «No haré un espectáculo de indignación para las cámaras. Brooke tiene razón sobre la imagen». Le dije que lo entendía. Entender dolía exactamente lo que debía doler. Dejé sobre su mesa la impresión del reflejo. «Mano izquierda», dije, «yo cargo con la derecha». Estudió la mancha, luego a mí, luego el número de la tarjeta que había copiado del acceso anónimo. «Esperan que te suelte», dijo. «Así que te soltamos en el papel y sigues trabajando donde ellos no miran». Se acercó, lo bastante para oler cedro, café y el último resto del día en su pelo. «Mi marido», dijo suavemente, tocando el relicario bajo la blusa, «creía que se gana sin hacer trampas. No vivió lo suficiente para descubrir que algunos juegos solo terminan cuando alguien lo hace». Me alisó el cuello. El dorso de sus dedos rozó mi mandíbula. No fue nada, y me mantuvo entero. «Tráeme algo que pueda llevar a la luz», dijo. Asentí, porque no había nada más que hacer que no fuera lo incorrecto. En el garaje, encontré a Melissa en su coche, motor apagado y la radio baja. La forma en que la gente hace un capullo de ruido cuando el silencio es demasiado afilado. Ojos rojos, rímel intacto. Llamé al cristal, se sobresaltó y bajó la ventanilla apenas un palmo.
No puedo ayudarte, dijo, sin esperar pregunta. No tienes que hacerlo, respondí. Solo dime quién te está haciendo daño. Le tembló la barbilla una vez y se detuvo. Hubo mensajes, dijo. Cortos, de un número que no existía cuando intenté devolver la llamada. Devuélveme lo mío. Prometiste limpio. Dijiste que no la tocaría. Querían que pasara chismes inofensivos para cronometrar sus golpes. Me dije que no era nada. Un plano de asientos aquí. Un cambio de ruta allá. Cerró los ojos. Conozco los titulares que escribirán. No estoy hecha para eso. Le dije que había visto esas frases antes, que alguien había colocado una copia de los chats donde yo la encontrara y pensara que ella era la autora. Apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Quieren separaros a ti y a ella, dijo. El resto es humo. Salí a la noche con la ira enrollada dentro de mí. La útil, la que hace que los hombres revisen las esquinas en vez de patearlas. El teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto sin nombre, solo un enlace. No lo toqué. 10 segundos después, Rick llamó desde el bar. Estás de moda por las razones equivocadas, dijo. Alguien ha vendido una foto a un blog que disfruta del desastre. No necesitaba preguntar qué foto. El baile, su mano en mi hombro, la mía en su cintura. Podías enmarcarlo de una docena de formas y todas arderían. Al llegar a casa, había otro mensaje, esta vez de una dirección bloqueada, con el tono de una sonrisa invisible. Mañana, 9 de la mañana, sesión especial. Mira a tus amigos tomar decisiones. El consejo, entonces. El tipo de reunión en la que el café sabe a metal y el aire pesa el doble. Puse el teléfono boca abajo y me quedé mirando el techo hasta que el ruido de la ciudad se redujo a sus huesos. Justo antes de dormirme, recordé el número de la tarjeta anónima y la forma en que el antiguo edificio de Víctor está a 3 manzanas de un buzón donde Riverton cobra por trabajos que nadie puede explicar. En mi cabeza, una línea unía esos puntos y el fantasma zurdo del marco de acero. Las líneas tienden a parecer pruebas antes de serlo. Necesitaba un perno, no tiza. Al amanecer, me afeité como si importara y me puse la camisa limpia de repuesto de la taquilla, como si fuera armadura. Imprimí las pestañas de Brooke y mis superposiciones, no para convencer a nadie, sino para recordarme que el mundo aún tiene formas que sostienen. Antes de salir, el teléfono vibró una última vez, sin palabras, una sola imagen. La puerta de la sala de juntas entreabierta, una porción de mesa visible, la mano de un hombre en el respaldo de una silla. Mano izquierda. La leyenda eran 3 palabras. Lleva tu verdad. Oficialmente, dijo que había sido un error suyo. Olivia estaba de pie en la cabecera de la mesa como un capitán en mala mar y dijo al consejo que había juzgado mal al personal. Sin nombres, sin cuerdas de rescate en mi dirección. Brooke se sentaba a su derecha, cuaderno cerrado, los ojos calculando la pérdida reputacional. Víctor ocupaba el lateral largo, mangas perfectas, voz preparada. Eason esperó su turno con la paciencia de un hombre que plancha sus corbatas. Necesitamos estabilidad, dijo primero, casi con suavidad. Una moción de censura limpiaría el ambiente. Parecía afligido del modo en que lo hacen quienes esperan que la cámara capture su mejor perfil. Víctor evitó lucirse, lo cual fue su propia forma de lucirse. Nadie quiere una casa de brujas, dijo. Pero la integridad exige una casa limpia. Deslizó una carpeta hacia adelante, su versión del orden. Vi a Olivia encajar el golpe y mantenerse en pie. Entendí la táctica, la ira hace ruido, la calma compra tiempo. Cuando terminó, la moción no prosperó. Brooke dijo que los números estaban incompletos. Y para Brooke, incompleto es un pecado. Teníamos hasta la mañana para aportar claridad, lo que en nuestro mundo significaba pruebas que pudieran sobrevivir a un examen implacable. Fuera de la sala, el ruido me precedía como un espejismo de calor. Melissa me interceptó junto al ascensor de prensa, voz baja. Pedirán una declaración. Diles que la empresa está auditando rutas y registros de acceso. No les digas nada sobre mí, le respondí. La comisura de su boca tembló. Puedo darte los mensajes, susurró.
Los guardé todos. Me entregó una pequeña memoria envuelta en un recibo. Si mañana no aparezco, será porque Legal levantó un muro y me dijo que me quedara detrás. Earl me encontró cerca del muelle de carga con una bolsa de papel que olía a patatas fritas y una cara de quien ya ha visto esta película. Come mientras te mueves, dijo. Tiré de las grabaciones del aparcamiento junto al bar. A tu amigo zurdo le gustan las plazas junto a la salida sur. Esa cámara tiene un soporte flojo. El viento la mueve. La apreté la semana pasada. Sonrió sin humor. ¡Qué suerte la tuya! Rick esperaba mi llamada. Tengo un libro de cuentas que no enseño a los auditores, dijo. Los hombres pagan en efectivo, pero no cambian sus hábitos. Pasó el dedo por líneas de garabatos. Tu traje elegante ha venido 2 veces este mes, en jueves, a las 12:30 de la noche. Se reunió con un mensajero cada vez. Misma chaqueta con logo. Pagó ambas. Me deslizó fotocopias de recibos de tarjeta y una nota manuscrita. Matrícula parcial, 3 caracteres legibles, 2 borrosos. A nadie en una sala de juntas le arrancaría aplausos, pero era el tipo de detalle que sobrevive a un contrainterrogatorio. De vuelta arriba, el edificio se había vaciado hasta un zumbido. Brooke me dejó entrar en finanzas fuera de horario con una mirada que decía que yo era caro incluso gratis. Autorizaré una auditoría independiente si me das una columna vertebral a la que fijarla, dijo. Le mostré las variaciones de combustible frente a los pins de GPS, añadí las cuentas del bar y la matrícula parcial, marqué el apagón de 10 segundos que había impreso Earl. El bolígrafo de Brooke se detuvo sobre la empresa fantasma Riverton. Firma externa para mañana, dijo, ya marcando un número. Si esto apunta a operaciones, cortamos a fondo. En las escaleras de servicio, me crucé con Olivia bajando sola. Sin séquito, sin máscara, solo una mujer cuyo día había pesado el doble. Nos detuvimos en el rellano, a medio camino entre plantas, con una luz honesta y dura. No juegues al héroe, dijo suavemente. Los héroes sangran antes. No soy un héroe, respondí. Soy un hombre que odia las cuentas torcidas. Su mano encontró mi manga y se quedó ahí, una firmeza que no sabía que necesitaba. Se acercó y, por un latido, compartimos el tipo de silencio que no es ausencia, sino refugio. Levantó la barbilla, me incliné y ella presionó un beso lento en mi sien. Nada que los sensores pudieran reprochar. Todo lo que mis huesos recordarían. Tráeme algo que no se rompa a la luz del día, dijo. Entonces podremos decidir qué somos. Me fui con la memoria de Melissa en el bolsillo y el calor de la escalera bajo la piel. No fui a casa. Fui a la terminal este, donde los problemas huelen a gasóleo y polvo. En la pequeña oficina tras la jaula de expedición, cloné la unidad en un portátil limpio que Earl guardaba para noches malas. Los chats estaban allí. Demandas cortas, con marcas de tiempo que coincidían con nuestras desviaciones de ruta. Devuélveme lo mío. Prometiste limpio. Dijiste que no la tocaría. Adjuntos, fragmentos, un plano de asientos, una asignación de muelle, un código de acceso rápido para el pasillo de la caja fuerte. Suficientemente pequeños como para que alguien como Melissa se convenciera de que no significaban nada. Lo bastante afilados como para permitir que alguien cronometrara un golpe. A medianoche, imprimí un resumen de una página para Brooke y otro para Olivia. Puse todo lo que importaría en una audiencia dentro de una carpeta limpia. Y entonces cometí mi error. Tomé la carretera trasera a casa. Estaba vacía de ese modo que invita a problemas. A 2 millas del desvío, aparecieron luces detrás de mí. Demasiado brillantes, demasiado cerca. Reduje para que pasaran. No pasaron. Se pegaron. Mantuve el carril. El golpe llegó como un empujón de un hombre más grande. Mis ruedas rozaron la grava. Corregí. El mundo intentó sacarme de la carretera. Aguanté, el pulso en la garganta y ambas manos firmes. Cuando la carretera se enderezó, el coche que me seguía aceleró y se fue. Matrícula tapada. Sin ventanillas bajadas. Sin mensaje más allá del ya entregado. Entré en el primer aparcamiento iluminado que encontré y me quedé allí hasta que el pulso me dio permiso para moverme.
La carpeta viajaba en el asiento del copiloto como un pasajero al que no podía proteger. Cuando llegué a mi edificio, la metí bajo el abrigo y crucé rápido el aparcamiento. La cerradura de mi puerta se sintió normal en la mano. Dentro, dejé la carpeta sobre la mesa de la cocina y exhalé por primera vez en 10 minutos. No noté la ausencia hasta que la noté. La memoria USB donde había guardado una copia de trabajo había desaparecido de mi bolsillo. El interior de mi abrigo tenía un corte limpio y reciente en la costura. Quien me había golpeado no necesitaba robarlo todo. Solo lo suficiente para enturbiar la mañana siguiente. Me senté y solté una risa sin alegría. Luego, me levanté y reconstruí lo que pude de memoria y en papel: las tablas de Brooke, el fotograma de Earl, los recibos de Rick, los mensajes de Melissa reescritos a mano. La forma se mantenía, aunque los bordes estuvieran deshilachados. A las 8:59, volví a entrar en la sala de juntas. El café sabía a cobre. La expresión de Olivia era la profesional, hoy también era armadura. Brooke tenía una carpeta nueva con la etiqueta Iniciar auditoría independiente. Me dio el asentimiento más pequeño que una persona puede dar y que aún cuente. Víctor llegó el último, impecable y descansado. Dejó un informe brillante sobre la mesa, lo bastante grueso como para parecer inevitable. Análisis nocturno, dijo con calma. Abrió por una página donde mi nombre aparecía en filas ordenadas junto a pins de acceso que no me pertenecían. Eventos de tarjeta de acceso, explicó con tono instructivo. Actividad nocturna en el nivel ejecutivo que coincide con nuestras ventanas de pérdidas. Earl carraspeó desde la puerta. Captura de reflejo, dijo, y entregó a Brooke el fotograma fantasma con la mano izquierda trabajando. Brooke lo colocó junto a las impresiones limpias de Víctor y no sonrió. 2 historias, dijo. Una quiere ser verdad, la otra puede probarse. Los ojos de Víctor pasaron fugazmente de mí a Olivia, donde vivía la pelea en los raíles. Dio un golpecito al informe, como quien toca la tapa de un ataúd para asegurarse de que está cerrada. Dejé mi carpeta reconstruida sobre la mesa, el papel, ligero, el peso, real. Entonces probemos una, dije. La puerta se cerró y la sala contuvo el aliento. El informe de Víctor, brillante, yacía abierto como un veredicto esperando tinta. Coloqué mi carpeta junto a él, papel llano, bordes rectos, y conté la historia como la cuentan los números cuando no les dejas escapatoria. 3 rutas desde el este muestran consumo de combustible por encima de tolerancias, empecé. El GPS dice que nunca salieron del corredor. 2 horas después, las diferencias vuelven a la normalidad. El gasóleo no vuelve a crecer. Deslicé a Brooke una hoja con marcas horarias y kilometraje en 2 columnas limpias. Al mismo tiempo, pins de acceso golpean el piso ejecutivo. Esos pins no son míos. Su reflejo muestra una mano izquierda en la caja fuerte. Yo soy diestro. Brooke alineó la impresión fantasma que trajo Earl junto a la cuadrícula impecable de Víctor. 2 verdades se miraban. ¿Pagos?, preguntó. Pasé página. Una empresa fantasma, Riverton Logistics Partners, nos factura 4 rutas de optimización. Dirección postal, un buzón a 3 manzanas del edificio donde Víctor tenía oficina antes de unirse a nosotros. Aprobaciones canalizadas por operaciones. Firmado por el director de operaciones. Toqué el bloque de la firma, su nombre, impecable como siempre. La coincidencia termina donde empieza la tinta. Melissa dio un paso al frente antes de que la llamaran. Su voz tembló una vez y se estabilizó. Me contactaron desde un número no registrado, dijo. Pedían detalles inofensivos, un cambio de muelle, un plano de asientos, para poder cronometrar sus filtraciones. Cuando intenté cortarles, los mensajes se volvieron amenazas. Devuélveme lo mío, prometiste limpio, dijiste que no la tocaría. Puso una pequeña memoria en la mesa. Legal no ha visto esto. Deberían hacerlo. Earl carraspeó desde la puerta como un hombre que pide permiso para escupir sobre una estufa caliente. Dejó su viejo mechero de acero junto a la mano de Brooke y levantó la tapa. La bisagra liberó una microtarjeta envuelta en cinta negra. Extracción secundaria, dijo. La cámara de pasillo que reinició durante 10 segundos.
Este es el registro de manipulación y el buffer previo. No se reinició, alguien forzó la caída y metió un bucle. Mostró una sola imagen fija. En el acero pulido del marco, la mano derecha del desconocido sostenía un teléfono, la izquierda trabajaba el panel. El marco también captó un puño liso, sin hilo suelto. Víctor no parpadeó. Podría haber equilibrado un vaso de agua sobre esa calma. Reflejos granulados y chismes, dijo. Mientras tanto, tenemos registros de tarjeta que lo vinculan a. Eason se levantó tan rápido que la silla chirrió. El sonido fue pequeño y enorme a la vez. Esos pins, dijo, mirando a la mesa, no a Víctor. Yo los activé para una prueba de cumplimiento. Usé su ID como marcador. Tragó saliva. Víctor me lo pidió. Dijo que estábamos probando un escenario de brecha de seguridad. Que legal había dado preaprobación. El silencio se movió por la mesa como un cambio de tiempo. También me dijo que limpiara cualquier ruido en RRPP, así que puse una tarjeta de acceso ejecutiva en su taquilla para forzar una revisión. Me miró al fin. Era una disculpa. Era un hombre que se da cuenta de que su corbata es una soga. Brooke giró, señaló y marcó un número. Su voz se volvió plana y procedimental. Auditoría independiente. Ampliar alcance. Congelar pagos a Riverton de inmediato. Bloquear aprobaciones de operaciones hasta nueva revisión. Se volvió hacia Olivia. Podemos aguantar la calle si nos movemos ahora. Olivia no me miró. Mantuvo la vista en la junta, como un piloto que fija los instrumentos en una nube. Señor Kane, dijo con tono firme, queda suspendido de forma inmediata, a la espera de investigación. HH. Recogerá sus credenciales. Asesoría coordinará con auditores externos. Víctor abrió la boca y la cerró, porque hay días en que ni una dentadura perfecta puede masticar. Salió con los pasos cuidadosos de un hombre cruzando hielo. La puerta se cerró tras él. La sala exhaló. Debería haberme sentido triunfante. En lugar de eso, me sentí vacío, como un camión tras un largo viaje. Polvo, correas y el tipo de silencio que queda cuando el trabajo está hecho y la carretera aún sigue. Brooke deslizó mi carpeta de vuelta hacia mí. Tus números se han mantenido, dijo. Brooke, eso es un elogio. Earl se llevó un sombrero invisible a la frente y desapareció por un pasillo que solo él usa. Melissa se abrazó a sí misma como si llevara un abrigo prestado. Serás el titular igualmente, susurró. Dirán lo que venda. No se equivocaba. La junta empezó a levantarse. Las sillas hicieron ese roce civilizado que los buenos edificios enseñan a producir. Olivia permaneció sentada hasta que terminaron de verla ser de acero. Entonces se levantó. Gracias, dijo a la mesa. Sonó como un final y un comienzo. Cuando la sala se vació, nos quedamos solos con la ciudad presionada contra el cristal. Apoyé las palmas en el respaldo de una silla para evitar acercarme a ella. No importa lo que hayamos probado si la historia te devora, dije. Así que voy a dimitir. Las palabras me sorprendieron menos que el alivio que traían consigo. Deja que se queden con su rumor sin tu nombre junto al mío. Ella acortó la distancia lentamente, como quien aprende una nueva gravedad. De cerca, podía ver el día en su rostro y la pelea debajo. No tomes decisiones por mí, dijo. No era enfado. Era algo más crudo y honesto. Me encogí de hombros, porque hombres como yo siempre creemos que somos responsables del peso que no es nuestro. Estoy tomando una por mí, respondí. No quiero ser la historia que tengas que arreglar. Dejé mi credencial sobre la mesa. Giró y se detuvo mostrando el logotipo, igual que el día que me suspendieron. Yo escribiré la carta. Exhaló por la nariz, un pequeño sonido que parecía rendición y respeto a la vez. Camina. Subimos las escaleras hasta un rellano a medio camino, uno que nadie recuerda. Me detuvo con una mano en el pecho. Hiciste lo correcto cuando era caro, dijo. Mi marido solía decir que esas son las únicas cosas correctas. Sacó del bolsillo el relicario plateado. La luz del hueco de la escalera no favorecía al metal, pero aún encontró la muesca junto a la bisagra. Lo puso en mi palma y cerró mis dedos sobre él. La verdad es mía.
Y tú la llevaste a mi manera. Su pulgar dibujó un pequeño círculo sobre mis nudillos. Quédate con él por ahora. Devuélvelo cuando regreses. No fui yo, dije en voz baja, con una sonrisa inevitable. Pero ahora se siente como nosotros. Se inclinó y apoyó su boca en mi mejilla. Lenta, segura, nada que un sensor pudiera reprochar. Y por un segundo, no sentí el edificio ni el día, solo la calidez precisa de esa elección. Presenté mi renuncia esa misma tarde. HH. Intentó ponerle plantilla. Yo la mantuve humana. Para detener el ruido, escribo esto para que el trabajo pueda continuar. Por la tarde, la empresa anunció la auditoría, la suspensión y el compromiso de limpiar la casa. Mi nombre fue un párrafo, como siempre que hombres como yo forman parte de la historia, pero no de la marca. Las semanas se estiraron. La investigación hizo lo que hacen las buenas investigaciones: arrastrarse, morder y no soltar. Riverton se convirtió en papel. Eason declaró y buscó abogado. Melissa se sentó con legal y contó la verdad despacio hasta que encajó. La auditoría de Brooke se leyó como escritura, sobria, clara, sin miedo. La sonrisa de Víctor dejó de aparecer en los pasillos. Encontré trabajo de día donde las manos de un hombre aún cuentan. Temporal en un patio que carga acero junto al río, chalecos de seguridad y sol de invierno. Por las noches, dormía como alguien que había sobrevivido a algo sin nombrarlo. El relicario vivía en un cajón junto a mis llaves. A veces lo sacaba y lo dejaba calentar contra mi palma hasta que el metal recordaba la piel. Una tarde lluviosa, meses después, subí por unas escaleras distintas. Olivia abrió la puerta a un espacio que no era una oficina. Era más pequeño, más sencillo y mejor. Mesas plegables, mapas de rutas de distribución en la pared, una pizarra blanca con viñetas que no eran eslóganes, sino planes. Fundación, dijo. Subvenciones para seguridad en almacenes y prevención de pérdidas de combustible, formación para pequeños transportistas. Vamos a construirlo bien. Asintió hacia una pila de propuestas. Necesito a alguien que lea las rutas como si fueran el tiempo. Puse el relicario sobre el escritorio, entre nosotros, y lo empujé suavemente hacia ella. Esto te pertenece, dije. Negó con la cabeza, luego sonrió y lo abrochó a su cuello con dedos que no temblaban. Pertenece al trabajo, dijo. Y a la gente que juega limpio, incluso cuando le cuesta. Nos quedamos allí un momento mientras la lluvia golpeaba la ventana. Me tomó la mano y no la soltó. Sin discursos, sin rescates. Dos personas que habían mantenido la línea dieron un paso adelante, cuidadosas y seguras. Afuera, los camiones se movían como frases que por fin tenían sentido. Dentro, empezamos de nuevo, despacio y honestos, con la ciudad respirando estable y la verdad, ahora nuestra, intacta.